Bien, veo que ya hay algunos conectados, no tantos como debería, pero bueno, ya. Lo que vamos a ver hoy es la manera en que normalmente vamos a estar utilizando los comandos más habituales y les voy a dar una pequeña explicación de cada uno de ellos. Obviamente existen más, pero con estos son con los que podemos empezar a trabajar. Sin embargo, algunos sí nos los debemos de aprender prácticamente de memoria. Otros nos va a servir prácticamente nada más como elementos de apoyo. Y algunos otros que de plano nunca los vamos a ver por, ya sea por su complejidad o simplemente no son muy necesarios, por así decirlo. Entre los más comunes vamos a ver los operadores, las variables, vectores, datos, funciones, lo que sería estructura y flujo, pero ya ahora sí con nuestros programas, ya como tal. Todos nuestros programas van a estar hechos con diferentes tipos, vamos a decirlo así, estructuras que vamos a identificar de acuerdo a sus funciones. Vamos a tener por el momento, por decir, variables que como su propio nombre lo indica, van a cambiar acorde a la situación que nosotros vamos a estar utilizando. Hay otras que se llaman eh, constantes, que obviamente, así como su nombre lo indica, siempre van a tener el mismo valor, ya sea en una variable que le vamos a llamar global o en una variable que va a llamar local. En su tiempo lo escribiré que es. Y hay otros tipos que se llaman de datos y estos nos van a permitir trabajar como su nombre lo indica, con los datos con los que vamos a poder estar interactuando. Me voy a basar ahorita con lo que son los datos para saber más cómo van a poner aquí datos. Los datos nos van a permitir definir cada sección si va a ser de tipo de una estructura numérica o de una estructura de palabra o de tipo flotante, exponente, etcétera. Normalmente vamos a tener los que son del tipo void, que por lo general mm, por lo general van a venir casi siempre vacíos. Bien, casi siempre los datos, los tipo void, van a iniciar siempre vacíos y cuando necesitemos hacer una subrutina o una secuencia ya más definida, entonces sí podemos utilizarlo de manera ya con un valor en específico. Hay algunas ocasiones, bueno, ahorita lo veo, que vamos a poder variar los contenidos, pero al menos para mí va a ser muy raro que lo estén. Bien. Otro tipo de datos se llaman booleanos y los booleanos se representan normalmente con valores específicos como 0 o 1 o ya sea como true o como false. Estos valores, ya sea positivos, negativos, ciertos o falsos,
nos van a poder definir si la condición que realizamos está correcta o incorrecta. Y obviamente con los datos que hayamos obtenido, podemos generar alguna otra sentencia o podemos parar nuestro programa. Entonces, también vamos a tener, acorde a estos números booleanos, boolean, vamos a tener también los del tipo de letra, que vamos a llamarlos como char. Y estos char, ¿me escuchan? Déjenme cambiar el micrófono. A ver, ¿ahí me escuchan? Ya. Ok, cambié de micrófono y creo que sí. Sí, se escucha mejor, maestro. Ok. ¿En qué me quedé? En los char nos van a decir básicamente el tipo de estructura que vamos a utilizar, pero estos son del tipo letra. O sea que vamos a ponerle valores o palabras que nosotros podemos identificar o leer. Y van a estar definidos de acorde a nuestro código ASCII desde el valor menos 128. Ay, perdón, hasta el valor de 127. Les voy a repetir, esto ya va a depender del código ASCII para saber qué letra podemos utilizar. Obvio, también podemos saltarnos la parte del código ASCII y poner nuestro valor como tal, como le puse aquí, como si fuera letra. En algunas muy raras ocasiones necesitamos que no sean valores con números negativos. Entonces tendríamos que poner valores por lo general en positivo y obviamente tendríamos otra sentencia diferente, que en este caso sería unsigned char, y tendríamos un valor básicamente en valores enteros y nos podríamos tener un valor un poco más alto, por ejemplo, de 255 valores. Este de unsigned char, sinceramente, a mí casi no me gusta utilizarlo porque en ocasiones necesitamos tener más precisión. Y si lo ponemos de esa manera, entonces nos va a causar un poco de conflicto. Obviamente depende de cada programa. Vamos a tener también valores del tipo entero y los enteros los vamos a representar con la palabra int, que obviamente es la abreviatura. Y aquí vamos a tener valores mucho más altos, que van a variar desde el menos 3,200, no es cierto, 32,768, hasta el valor positivo contrario, que sería de 32,767 valores. ¿Qué quiere decir esto de 3,000 y tantos, bla, bla, bla? Pues simplemente la cantidad de información que podemos ponerle ahí. No quiere decir que vamos a poder ocupar nada más hasta ese número. Vamos a acordarnos que tenemos segmentos de datos y se almacenan en ciertos segmentos de la memoria. Bien, de igual manera, al igual que el char, que vimos que podemos utilizar también valores positivos, también de esta manera podemos tener un entero sin signo, que sería unsigned int, y de igual manera tendríamos valores desde 0 hasta el doble de este valor, que en este caso sería 65,535 valores. Que este valor de 65,000 sería más o menos como un 2 elevado a la
que sería a la 18, más o menos, o más. Ya se me olvidó cuánto sería. No, es más, como 2 a la 24 o algo así. Entonces es un valor bastante alto. Vamos a tener una variable, perdón, una variable de datos que va a actuar muy similar al de char, que se llama word. Word en español es palabra, no es Word que usamos en la computadora. Vendría siendo algo así como la versión extendida de char. Digo algo así porque no es exactamente eso. Y va a obtener valores como si fuera el unsigned int, desde 0 hasta 65.535. Y podemos meterle, obviamente, más palabras, más sentencias. Obviamente va a almacenar más espacio de memoria y podríamos tener algunas complicaciones ahí. Si queremos tener datos muchísimo más altos, que sinceramente al menos yo no lo he ocupado, pero sí les suele suceder, vamos a tener otra sentencia que se le llama unsigned long. Este numerote tiene un almacenamiento mucho más alto, que tiene este valor desde 0 hasta el 4294. Me faltó. 4294. Ya se me olvidó. 96, 72, 95. Bien. Que vendría siendo aproximadamente 42.900, ¿no es cierto? Este va aquí. 4.294.967.295 valores. Es un numerote muy grande. Sinceramente, tampoco nunca lo he usado, pero pues nos ayuda. Vamos a tener otro tipo de datos que se llama flotante, y este lo vamos a ocupar siempre que necesitemos los puntos decimales. Y este tipo de flotante lo conocemos como float y va a tener valores desde menos 3.4 por 10 a la menos 38. No es cierto. Hasta más 38 hasta 3.4 por 10 a la 38. Igual positivo. O sea, es un numerote exageradamente enorme. Básicamente podríamos decir que si ustedes quieren poner ahí el valor de pi, les cabría y les sobraría el valor de las fracciones, pero aquí hay una situación, que si nosotros ocupamos este valor de float, no es necesario poner tantas fracciones, porque a final de cuentas, al menos con 2 decimales es más que suficiente y sobra para las precisiones que vamos a estar utilizando. Hay otro valor, perdón, otra variable de datos que se llama double o doble. Double, que va a tener exactamente este mismo valor. La única diferencia que va a haber entre el flotante y el double es que uno se utiliza nada más como punto decimal y ya, y el otro es con exponentes. Tendrían, aparte del punto decimal, tendrían exponentes. Bien, vamos a tener también, obviamente, los complementos, que se les llama en este caso constantes. Y esos van a depender mucho del tipo de trabajo que vayamos a hacer. Es lo que les decía hace un rato. En los del tipo void, normalmente casi siempre van vacíos, pero en ocasiones llevan un dato. Los del tipo boolean van a tener al menos 2 tipos de valores. Uno que es el true y que el otro es false. Esos son los constantes. Entonces, vamos a aprendernos estos 3 mínimo que son de cajón, que sería el high, que su traducción literal sería alto. Y también tendríamos su contrario al high, que sería low o bajo. High
nos va a representar 5 volts y low 0 volts o encendido o apagado. Vamos a tener otra constante que va a ser del tipo de manipulación de entradas y salidas, que sería input y output. Estas sentencias, esta y la que voy a poner a continuación, siempre los debemos escribir en mayúsculas. Y esta última, que ahorita les voy a explicar, pueden también escribirlo en minúsculas. Es el único que pueden utilizarlo de las dos maneras, ya sea como mayúsculas o minúsculas. Los otros dos, el input, el output y el high, siempre los van a escribir en mayúsculas. No hay de otra. Este otro que les digo es el true y el false. Bien. Estos serían los constantes de datos que vamos a estar utilizando. Y hay otros que vamos a estar usando que son un poquito ya más acorde a lo que vimos el ciclo pasado en números digitales, que el primero serían valores en formato decimal, por ejemplo el 144. Esto lo vamos a interpretar como decimal. Vamos a encontrarnos otros valores que van a estar en octal y los vamos a representar primero con un 0 y con valores obviamente debajo del 8, por ejemplo el 1173. Aquí ningún número rebasa el 8, por consecuencia sí los podemos interpretar como número octal. Vamos a tener otro, obviamente ahora en binario, y lo vamos a representar siempre iniciando con 0, la letra B para decirle que es binario, y una secuencia de 8 bits, por ejemplo, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Y este ya sería un comando del tipo binario. De acuerdo a lo que vimos en el ciclo pasado, también van a existir números del tipo hexadecimal. Entonces, si aquí fue binario, entonces el otro sería 0, pero ahora para representarlo como hexadecimal, no vamos a poner una H, sino vamos a poner una X minúscula y seguido del número hexadecimal, por ejemplo, 7B. Con esto ya le vamos a decir que es el equivalente a binario, pero en lenguaje hexadecimal. Bien. Ahora, podemos forzar algunos números para que nos trabaje dependiendo del tipo de formato que quieramos usarlo, ya sea con signo o sin signo. Vamos a suponer que tenemos un valor, por decir el 7, y el 7 lo queremos que siempre lo ponga sin signo y vaya, que lo considere como positivo. Entonces tendría una letra U. Cuando encontremos la U, va a decir unsigned. También podemos hacer que ese valor se vuelva más grande, por decir el número 10L. Y este sería del valor long, que si lo mal recuerdo, el long es este, estaría en un valor exageradamente grande. Y si queremos que ese número, al igual que la versión anterior de 7U, sea en valores más, ¿cómo decirlo? Bueno, siempre positivos, por así mencionarlo, podríamos ocupar, por ejemplo, el mismo valor, pero ahora con la U, para decirle que es un unsigned long. Long no es de lonja, es de longitud. De igual manera, si tenemos un valor cerrado, por decir el 10 otra vez, y quiero que sea flotante, lo puedo forzar a que siempre sea flotante o que tenga puntos decimales. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil, simplemente pongo el punto, un punto y un 0.
o tal vez el valor que yo tengo y le aumento un doble cero, o le puedo poner cualquier otra fracción, no sé, 1, 2, 3. Y ya con esto lo estoy forzando a que sea del tipo flotante. También, si yo quiero que ese valor, por ejemplo, que tengo este numerote grandote. Ah, por decir. Lo puedo forzar a que sea siempre del tipo double. Para que me entiendan, les dije hace un rato que tiene el mismo valor, pero en exponentes. Entonces, este sería, por decir, 42.94 por 10 a la 3, 4, 5 a la 6. Este sería el valor double. Y de esta manera yo ya puedo representar el numerote enorme, pero ahora en versión científica, por decirlo así. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, no contestan, supongo que sí. ¿Van a copiar algo o puedo cambiar de hoja? Cambio de hoja. Bien. En esta otra que le vamos a llamar calificadores, vamos a decirle más que nada para ¿cómo decirlo? Vamos a utilizarlo básicamente para programar la memoria RAM que tiene nuestro Arduino integrado. Sobre todo, si vamos a decirle que si lo va a guardar, va a ser nada más como una lectura o nada más va a ser de forma temporal. Por ejemplo, si le pongo static, obviamente como su nombre lo menciona, es un valor estático que nada más se va a usar cuando se le llame. Vamos a decirlo así, persiste en las llamadas. ¿Qué quiere decir una llamada? Es como cuando ustedes hablan por celular, tienen que marcar un número y les va a contestar una persona. Algo similar va a ser aquí, pero no va a ser a una llamada de teléfono, sino a un segmento de la memoria, y ya cuando lo llama, este le va a contestar algo. Va a haber otro tipo que se le llama volátil. Se escribe volatile. Y este va a usar la memoria interna RAM. La memoria RAM, si se han de medio acordar en el ciclo pasado, son básicamente segmentos de memoria aleatoria. Entonces, si existe un espacio libre, ahí va a guardar temporalmente los datos y los va a usar cuando nosotros lo necesitemos. De igual manera, su nombre nos dice que es volátil, o sea que se va a borrar. Hay otro tipo de tipos de datos que se llaman constantes. Lo vamos a abreviar como const. Y estos los podemos guardar siempre dentro de nuestra memoria, pero solo van a ser de lectura. Dependiendo del tipo de memoria, si es de la memoria interna del Arduino, se van a poder borrar o escribir según cuando nosotros necesitamos hacer la programación. Si guardamos ese segmento de memoria como constante, no se va a modificar y no lo vamos a poder ni siquiera escribir de nuevo. Solamente lo vamos a utilizar cuando se lea la memoria, bueno, este segmento de la memoria, y se utiliza, pero no le vamos a poder modificar para nada. Hay otro calificador que sí nos va a permitir hacer uso de un segmento de la memoria que es como una memoria USB, que se le llama ProgMem. Este se escribe en memoria, es M. Si ustedes ven, dice memoria, programación o programación de la memoria. Este
va a utilizar el segmento de memoria, que es una memoria flash, que es como su memoria USB que normalmente utilizan, y pueden ya trabajar para almacenar, utilizar, leer la información. Y si se apaga el Arduino, no hay problema, queda ahí guardada la información y lo pueden ocupar e incluso modificar las veces que a ustedes se les dé la gana. Normalmente sí está limitado a una cierta cantidad de memoria, digo, una cierta cantidad de grabado y borrado, pero para lo que nosotros vamos a usar, vamos a suponer que es infinito. Hay otros que se les llama punteros, y estos punteros nos van a causar un poco de conflicto al principio. El principio es un ampersand o una letra I en inglés, que nos va a hacer uso de una referencia. Esta referencia quiere decir que nos va a decir en qué segmento de la memoria va a estar y, como su nombre lo indica, va a apuntar hacia donde está esa memoria. El otro sería un asterisco y este nos va a decir básicamente que va a seguir ese segmento de la memoria. Le voy a poner nada más así, seguir. Bien. Estos punteros, al menos nosotros no lo vamos a ocupar porque vamos a necesitar elementos externos que al menos yo no les pedí y no lo vamos por eso a usar. Pero si lo llegáramos a usar, es como que si nosotros le conectáramos aparte una memoria, ya sea SD o micro USB, y ahí almacenar, por decir, una canción o un tono, y cuando nosotros realicemos una acción, puede generar un sonido, ya sea por decir una melodía, una canción que a ustedes les guste o algo por el estilo. Pero sinceramente yo no lo voy a usar. Bien. Hay otro tipo de vectores que variables que se le llaman vectores y matrices. Eso no lo voy a explicar ahorita, nada más se los voy a mencionar a grandes rasgos con una que es de cadenas. No se los voy a explicar porque esto es un tema que sí me tengo que meter más a fondo. Pero en este ejemplo de las cadenas va a utilizar sobre todo algo que se llama matriz. ¿Y qué es una matriz? Simplemente almacenar una cantidad de datos en sectores específicos de la memoria. Por ejemplo, el char que vimos hace un rato, como ya me acostumbré siempre escribir en mayúsculas, me equivoco. El char, vamos a primero a definirle un nombre, por ejemplo, no de nombre, y le vamos a abrir unos corchetes. Los corchetes, al momento de abrirlo, ya le vamos a decir que vamos a usar una matriz y le tenemos que decir qué tan grande va a ser la matriz. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí un 8 y le tengo que definir los valores de la matriz. Abro mi llave y dentro de la llave yo le puedo poner ya la información que necesite, pero siempre dentro de comillas simples. Por ejemplo, A, R, por ejemplo, ahí dice Arduino. Si yo cuento aquí la longitud es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta 1. Aquí como me falta algo, ya sea aquí o acá, lo que va a hacer Arduino es que toda esta numeración me lo va a recorrer a la izquierda para que aquí esta sea nuestra posición 0 y aquí sea nuestra posición 6. Si yo cuento de numeración sin contar el 0, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos faltaría básicamente la última para que nos dé 8. Cuando pasa eso, Arduino lo que hace es rellenar el segmento que hace falta con una diagonal y un 0. Obviamente también dentro de comillas simples. Y cuando hacemos eso,
este código, por así decirlo, quiere decir que está vacío, que no hay datos. Básicamente lo interpreta como nulo. Ok. Hay otra manera de representar esta cadena con esta misma información. Por ejemplo, le voy a poner char, no de nombre, igual con una longitud 8. Pero ahora, en vez de ponerlo dentro de llaves, lo voy a poner dentro de comillas dobles. Ahí. Listo. De igual manera que en la versión anterior, aquí tenemos 7 de 8. Entonces, aunque aquí no se ve, en esta zona tendría una diagonal invertida y un 0 para decirle que es nulo. Y la última forma de representar los caracteres va a ser básicamente igual, char, el nombre, y lo dejo abierto, y la información que yo le ponga, en este caso por decir Arduino. Cuando yo lo dejo abierto, bueno, sin el número dentro de los corchetes, me quiere decir que va a interpretar que esa longitud puede ser muy grande o que puede ser muy corta. Entonces le va a asignar un espacio acorde a lo que haya leído dentro de su palabra. Entonces, si yo le había dicho al principio que era 8 y él cuenta que son 7, lo va a rellenar de manera virtual, por así decirlo, con un número, perdón, con un número 7. Estas serían las formas en que nosotros vamos a poder estar trabajando los vectores y los datos. Existe algunas funciones que son de las principales que nos debemos aprender, incluyendo con las que acabo de mencionar, y va a ser con las que vamos a estar definiendo entradas, salidas, los tiempos de encendido, apagado, e incluso si necesitamos hacer conversiones entre uno y otros datos. Voy a cambiar de hoja. De las primeras que vamos a tener de las funciones más básicas, sería los de entrada y salidas digitales. Lo que tenemos que aprendernos es más que nada la estructura. Por ejemplo, spin, mode, que aquí básicamente nos está diciendo el modo de trabajo del pin. Dentro va a tener dos variables. La X, que nos va a decir el número de la patita, y la Y, si va a ser del valor de entrada, input, o si va a ser del valor de salida, output. Nada más. Si nosotros vamos a hacer lecturas, vamos a ponerle input. Si lo que nosotros vamos a hacer es controlar algún dispositivo, le vamos a poner output. Vamos a tener entonces también otra opción que va a ser la escritura, pero de manera digital. ¿A qué me refiero con escritura digital? Que va a escribir ceros o unos. Y esa sentencia la vamos a lograr con la sentencia digital write, con W mayúscula y todo lo demás en minúscula, con dos valores definidos que es X, Y. X sigue siendo el valor de la patita y la Y nos va a decir qué tipo de valor va a escribirse ahí. Vamos a tener al menos dos. El primero sería high y la segunda sería low. ¿Qué nos va a decir esta sentencia de digital write? Quiere decir básicamente que vamos a ponerle un 1 o un 0 o si vamos a encender o apagar, nada más. Si nosotros queremos encender, por ejemplo, un foquito, le ponemos el número de la patita, por ejemplo, un 5, y la palabra high, que es lo que vimos en una sesión anterior. Va a existir también la versión contraria. En vez de escribir, nos va a leer y la sentencia es más sencilla, que sería... Ay, se me movió.
Bórrate. Digital read, pero ahora va a ser únicamente con una sola variable, que en este caso sería el número de la patita. Aquí nos va a estar leyendo si tenemos una entrada positiva o negativa, nada más. Sin embargo, también va a existir su contraparte. ¿Cuál sería? Si estos fueron entradas o salidas digitales, vamos a entrar a tener las entradas o salidas, pero ahora análogas. Bien. De igual manera, vamos a decirle el tipo de pin, que es ya sea de entrada o salida, pero ahora van a ser con valores, por ejemplo, AN. Aquí, los valores de la patita van a estar variando de acuerdo del número de la patita, que puede variar desde el 0 hasta el 13. Y aquí va a variar desde el 0 al 5. Esa es una pequeña diferencia. En cuestión de entradas, de salidas, en salidas van a estar definidas unas en específico, que va a variar también de acuerdo al tipo de Arduino que hayan ustedes comprado, pero si compraron el Arduino 1, serían las patitas 3, 5, la 6, la 9, la 10 y la 11. Esas serían las salidas análogas. Ojo, salida análoga lo vamos a representar o lo vamos a trabajar en un formato que se llama PWM, que su traducción sería modulación por ancho de pulso. En su momento les voy a explicar qué es eso. La modulación de ancho de pulso nos va a servir para muchas cosas y lo vamos a estar utilizando bastante. Bien, dentro de estos segmentos, ya sabemos que vamos a tener entradas análogas y sería el contrario al al digital read. En este caso tendríamos el analog read. Aquí escribí. Y el valor de la patita, que ya les dije, sería de la AN desde la 0 hasta la AN5. Con esto vamos a empezar a medir valores análogos y podemos hacer diferentes proyectos, por ejemplo, un pequeño termómetro, por decir, un multímetro, la distancia entre dos objetos, etcétera. Y tendríamos también el contrario a analog write, que sería analog write, el valor de la patita, otra vez, y el valor que le vayamos a poner. Este valor va a variar desde 0 hasta 255. Se puede modificar a más valores, por decir a 1024, 512, etcétera, pero Arduino no nos los permite tan fácil y si lo llegamos a modificar, el mismo sistema nos puede provocar algún tipo de falla. Entonces, sinceramente, no lo vamos a modificar nosotros. Ya si ustedes continúan en este mundo de la electrónica en nivel medio o superior, ya su respectivo profesor se los va a tener que explicar. Yo al menos no me quiero entretener tanto en eso. Bien, existen variables de tiempo que básicamente es como decirle que voy a dormir al Arduino durante un determinado tiempo. Si no le ponemos valores como tal, va a tener algo que se le llama desbordamiento. Imagínense una cubeta que ustedes le están metiendo agua y se chorrea. A eso se le llama desbordamiento. Algo similar va a suceder aquí. Si no le ponen valores, ese desbordamiento se va a dar después de 50 días o
en ocasiones en 70 minutos. Es una variación muy alta, pero no lo vamos a dejar vacío porque nos puede causar error. E incluso creo que Arduino ya no permite valores abiertos para evitar desbordamientos. La primera sentencia o primera función se le llama delay microseconds. Y dentro de unos paréntesis, un valor. Este valor va a estar multiplicado por 1.000.000. ¿Qué quiere decir con eso? De hecho, el nombre nos lo dice que va a estar en microsegundos. Por eso es que el valor que vamos a estar trabajando lo multiplicamos por 1.000.000. Si queremos que descanse el Arduino durante un segundo, y si le ponemos esta sentencia de delay microseconds, tenemos que multiplicar 1 por 1.000.000 para que descanse un segundo. Pero si nosotros queremos unos 10 milisegundos, podemos multiplicar 10 por 1.000.000 y nos va a dar el valor, perdón, 0.01 por 1.000.000 y nos va a dar el valor que nosotros vamos a estar colocando. Y para ser sinceros, casi nunca se va a utilizar este de microseconds, porque como son valores muy pequeños, incluso llegan a ser más pequeños que el tiempo que tarda el reloj interno en encender y apagar. Entonces, no, la verdad no tiene mucho caso. Por lo tanto, nosotros ocuparíamos otra función que se llama delay. Igual está dado con un valor interno, que en este caso es x. Y esta x ahora va a estar multiplicado por 1.000. ¿Por qué? Básicamente porque el delay va a trabajar en milisegundos. Los milisegundos ya son mucho más fáciles de trabajar. Imagínense que ustedes abren y cierran los ojos. En ese parpadeo, ustedes tardaron 200 milisegundos en abrir y cerrar, que realmente es un tiempo bastante largo para estar trabajando con microcontroladores. Casi todo va a estar dado en milisegundos, que es muchísimo más pequeño. Y de esta manera vamos a estar trabajando más rápido sin que cause conflictos. Obviamente vamos a tener funciones matemáticas que vamos a estar utilizando constantemente, que las más básicas sería el min, el mínimo de dos números, donde x vendría siendo un valor y la y otro, nos va a comparar y nos va a decir cuál es el mínimo. Su contrario, que sería el max. Ay, caray, ¿qué hice? Max, que quiere decir el máximo de dos números. También si nos salen valores negativos por alguna extraña razón y no queremos usar las funciones de unsigned, le podemos poner un ABS de un valor X. Ya nos los convierte siempre en valores positivos. Podemos tener también los valores de trigonometría, por ejemplo el seno, que en este caso sería sin X, o ¿cómo se llama? Los cosenos, igual en cos, o los tangentes. Aquí vamos a tener un pequeño detalle. Los valores internos que van a estar dentro del seno, coseno, tangente, van a estar dados en valores de radianes. Que obviamente con ciertas operaciones matemáticas los podemos cambiar a otros valores, por decir, de decimales. Y con eso podemos ya trabajarlo de una manera más sencilla. Podemos tener también bases para calcular la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada aquí lo vamos a representar como una SQRT de un valor. De igual manera vamos a tener el contrario, que serían los exponentes, y los exponentes los vamos a denominar con la palabra POW, X, Y, donde X es el valor y la Y, la exponente. Con estos valores prácticamente ya podemos hacer
casi todas las operaciones que nosotros requeriéramos. De igual manera, podemos tener valores aleatorios, lo voy a poner aquí abajo, y vamos a tener al menos 3 tipos de valores aleatorios. Uno que es random seed. Seed significa semilla. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, le vamos a decir un número, por ejemplo, a mí se me ocurre el 5, y el 5 va a variar en sus diferentes tipos, por ejemplo, el 5, 55, 555, 25, 35, 105, por ejemplo, y de ahí nos va a generar un número que va a ser aleatorio, y vamos a poderlo trabajar de dos maneras, una de manera entera o de manera long o larga. De estas dos maneras, al menos yo ocupo normalmente la de int, porque es valores más pequeños y para los proyectos que vamos a estar utilizando es más que suficiente. Vamos a utilizar ahora otro valor que se llama random, pero este nada más va a tener un valor cualquiera. Y este cualquiera va a ser del tipo, va a ser el valor máximo con el que vamos a estar trabajando. Y este sí debe estar dado en long por cuestiones de seguridad y no nos dé un valor muy bajo o cualquiera. Vamos a tener, por último, para que no sea tan complicado, otro que es muy similar, que es el random x, y, donde x sería el mínimo y la y sería el máximo. De igual manera, van a estar dados con la función long. A lo mejor ahorita no me entienden qué es esto, o por qué en long o por qué en ling, pero más adelante les voy a explicar ciertos detallitos que nos van a aclarar todo esto. Bien, estos serían los más relevantes. Existen más todavía, que son las de interrupción de tiempo, interrupciones internas, externas, conversiones de valores, pero estos por el momento no los voy a usar. Vamos a tener algunas otras que son más que nada ya de estructura y de bibliotecas. Las de estructura las voy a ver acorde a cómo vamos a ir avanzando con el tiempo y va a ser un tema por sesión. Bien, voy a cambiar de hoja. Dentro de los operadores matemáticos que vimos hace un momento, podríamos utilizar estos mismos operadores para hacer diferentes operaciones y tendríamos los más comunes que sería, por ejemplo, el signo de igual. Pero este igual no quiere decir igual como tal, sino que va a ser de asignación. Por ejemplo, yo voy a tener un valor entero al cual le voy a llamar inicio, por decir, y le voy a asignar el valor 0, por ejemplo. Y puedo tener otro valor entero que le voy a llamar final y le voy a asignar el valor 10. Esto sería asignación, que es algo similar a lo que sería el igual. Ahorita voy a explicarles la diferencia entre uno y otro. Hay otra versión que sería hacerlo diferente y es aumentándole un cierre de signo de admiración y el signo de igual. Y esto va a decir desigual o distinto a. Por ejemplo, yo le voy a decir que A es distinto que B o A más B es distinto que C. Estos serían unos ejemplos básicos. En dado caso que yo me encuentre dos signos iguales, este sí quiere decir igual. Es como decirle A más B es igual a C. De esta manera, yo ya puedo separar
lo que sería la asignación de un valor o de una variable con un igual de una operación matemática. Vamos a tener otra pequeña variante con respecto a este signo y lo voy a ver un poquito más adelante porque vamos a ver otra variable que se le llama suma o adición. La suma, ya sabemos que es un signo más. Obviamente aquí le vamos a llamar adición. Existe la contraparte que es la resta o sustracción. La multiplicación. Vean que aquí yo le puse que seguir un puntero y la multiplicación al mismo tiempo la vamos a representar con un asterisco. Aquí la multiplicación puede ser, por ejemplo, A asterisco B es igual a C, por ejemplo. Para la división va a ser una diagonal y un ejemplo sería A diagonal B igual a C. Ahora, aquí vamos a tener una pequeña complicación extra, porque si yo agrego una diagonal y un asterisco y luego un asterisco diagonal, nos va a decir que es un comentario de varias líneas. Y si yo pongo una doble diagonal, es un comentario de una sola línea. Bien. Vean que también va a depender mucho de la posición y de la función que nosotros vayamos a realizar, de las combinaciones que nosotros vamos a tener. Vamos a tener también operaciones donde vamos a tener que ver cuál es el valor mayor de un número que otro, sin utilizar obviamente el max o el min. Y eso ya lo vieron ustedes en alguna ocasión, que es con estos signos, que es de, ¿qué es? Menor que. Y el otro que sería el de mayor que. Y con estos dos, también podíamos asignarle una función extra con el signo de igual. Y este va a llamarse menor o igual que. El otro sería mayor o igual que. Bien. Ahora, si nosotros queremos un letrero donde sus letras se muevan hacia un lado u otro, con estos mismos signos de mayor o menor que, le podemos poner dos veces el menor que y se va a llamar desplazamiento a la izquierda. El otro sería igual desplazamiento, pero ahora a la derecha. Con estas funciones podemos hacer que una frase se mueva hacia un lado o se mueva hacia otro. Es algo complicado, pero sí se da. Hay otra que es un doble ampersand, que ya lo habíamos visto por acá, que es una referencia hacia un segmento de memoria. Pero si yo le pongo doble ampersand, va a ser la función y, o lo que vimos el año pasado, que es una AND. Si yo pongo dos valores de estos, dos palitos parados, sin albur,
es una función OR. Ya lo vimos el año pasado. Pero también hay de una sola, un solo ampersand. Y este va a ser un AND en binario. Y este igual va a ser un OR, pero para valores binarios. Me van a decir, ¿y cuál es la diferencia? Pues simplemente el cómo lo voy a trabajar. Si yo tengo una entrada binaria de 8 bits, puedo hacer una comparativa entre dos entradas iguales y le puedo decir si es igual o es diferente. Es algo complicado, pero así trabaja esto. Voy a cambiar de hoja. Vamos a tener algunos operadores que son, les llamamos compuestos. Hace un rato vimos el signo de más, que es una vil suma, pero si yo le pongo otro signo de más, le vamos a llamar incremento. Esto quiere decir que si yo tengo una letra A y le voy a sumar 1, me va a valer una letra A. Como ya sabemos que nuestros ciclos de operación se repiten una vez finalizados, es como que si yo le dijera, oh, permítame que no sé qué hice, me cambió de pantalla. Ah, ¿cómo me regreso? Ya está. Ahí está. Es como si yo le dijera que en mi punto inicial A vale 0. Hago mi primera suma y C como A vale 0, entonces 0 más 1 me va a dar 1. Termino mi operación, reinicia y ahora ya vale 1. Entonces este 0 se elimina, pone aquí un 1 y ahora dice A es igual a 1, lo pongo aquí, le sumo 1 y ahora ya no va a valer 1, ahora va a valer 2. Se reinicia el ciclo y se va incrementando. Entonces, esta misma lo puedo cambiar a hacer esto, A más más, y listo. Al ir a la derecha, el signo más más se le llama post incremento, o sea que se va a incrementar después de un ciclo. Ahora, si yo lo pongo al contrario, que sería antes, sería un preincremento. ¿Qué quiere decir con eso? Volviendo al ejemplo anterior, voy a borrar aquí. Sería, si inicio con A igual a 0, voy a sumarle 1 más A, me va a dar A. ¿Qué sería esto entonces? Que en el primer ciclo, si valía 0, le voy a sumar primero 1 y se convierte en 1. Hace la operación, valía primero 0, pero le suma 1, ahora va a valer 1, y le va a sumar ahora 1, y ahora va a valer 2. Repite la operación, ahora vale 2, 2 más 1, ahora va a valer 3, y así sucesivamente. Es como sumarle un 1 antes de hacer todas las operaciones. Ese es un preincremento. Existe ahora la parte inversa, que sería el menos menos. Y esto sería el decremento. La operación de trabajo sería exactamente lo mismo que el incremento, pero en vez de estarle sumando, estaríamos restando. También existen otras funciones más complicadas, por ejemplo, la suma compuesta, la resta compuesta, la multiplicación compuesta, la división compuesta, el AND binario compuesto, el OR binario compuesto, etcétera, pero esos son para otro tema. ¿Hasta aquí alguna pregunta, queja, sugerencia? No, profe, todo bien.
¿No? No, maestro. Bien. Ya para finalizar, nos tenemos que aprender la estructura básica, que si no mal recuerdo, eso ya medio se los expliqué en un ejercicio anterior, la semana pasada, pero les voy a explicar un pequeño detalle. Si bien ya les dije que iniciamos con un void setup, le ponemos paréntesis y las llaves de apertura y cierre. Esto es a lo que me refiero cuando les digo que va a ir vacío. Bueno, algo así. Luego va a ir otro void loop. De igual manera, va a ir vacío. Y cuando son subrutinas o subprogramas o pequeños programas extra dentro de, tendríamos que agregarle entonces sí ya un valor. Por ejemplo, se me ocurre void, el nombre de la función, por ejemplo, le voy a poner nombre y un valor cualquiera. No sé, por ejemplo, x, y. Abro y cierro nuestras llaves y dentro de esta función va a ir tomando los valores que pongamos dentro del nombre. Si se acuerdan o pusieron atención, en la primera parte les dije que los voids iban a tener un valor vacío y bajo ciertas excepciones iba a tener un valor dentro de su función, que en este caso son estos. Bajo ciertas excepciones, vamos a ver que podemos omitir el void y en ocasiones este void extra, en vez de que esté en la parte de abajo, puede estar antes. Ay, aquí me pasé del punto. Antes del void loop. Muy raras ocasiones se utiliza así. Por lo general, siempre lo vamos a poner por debajo. E igual manera, muy exageradas ocasiones, perdón, muy ocasional, bueno, muy rara vez, podemos omitir el void. Pero ese no quiere decir que no exista, simplemente no es necesario mencionar el void. Esta sería la parte que quería comentarles hace un momento. Bien, hasta aquí lo voy a dejar. Pasen su lista. Y la próxima semana, ahora sí, ya vamos a empezar a programar ya lo que debe de ser.